Arriba para abajo. Bueno, otra vez. Entonces, aquí dice que todos están viendo, dos rótulos dicen lo mismo. Entonces, la teoría de limpia, chapeo y de Strong es para poder entrar a pie o con carros de 4x4, principalmente, porque como el terreno está flojo, no puede entrar un carro sin doble tracción y ya empiezan a entrar las maquinarias. La excavación no clasificada de desperdicio, entonces es lo del renglón anterior, todo lo que es de color verde, los árboles, las ramas, la grama, si hay pasto o monte, o a veces tiene 100 años de que no se ha tocado, ya no hay mucho de eso, pero, y entonces está, que cuesta un montón entrar, solo entrando con un tractor que empuja todo y lo hace, lata todo, entonces es la única forma de abrir brecha, se dice. Y todo eso, primerito que se corta, es desperdicio. Entonces, se puede ir a un barranco, pero hay que tener cuidado de no tapar el cauce del barranco, porque entonces después se vuelve una presa y ya pasa muchas desgracias y todo. Y vemos que, hablando de presas, pues en el desvío de Chimaltenango y que salen los muchachos ahí a nadar a la carretera y a jugar pelota de agua y todo, entonces realmente no se consideró hacer derechos de paso de agua de lluvia sobre los terrenos que se inundaban y hacer obras para que no se inundaran. Entonces, los vecinos de esa carretera de Chimaltenango, del Paso Alterno, taparon los hoyos donde el gobierno les tiraba el agua, porque si quieren pasar por ahí, sin que ellos lo digan, pero quiere decir ese concreto que pusieron ahí, los tapones de concreto, usted si quiere echar agua en mi casa, me tiene que pagar por esa agua que va a pasar por mi casa. Es el símil como que si donde ustedes viven, el vecino hace un super techo arriba y el agua de lluvia se las tira al patio de ustedes. Y entonces cuando llueve se inunda porque no solo tiene la carga de los techos suyos, sino que el del vecino, ¿verdad? Entonces hay que pedir permiso y eso se inscribe en el registro de la propiedad. Y eso se nota la mala gestión del gobierno que no hizo eso. Regresando, bueno, ¿cómo sería que se tendría que haber hecho? Entonces, en el centro de la carretera, donde está verde, el arriate central, se hacen entonces al revés el bombeo, no como lo vimos en clase, que va todo en dos aguas, sino que van en dos aguas en la carretera que va y en dos aguas en la carretera que viene. Y lo que tienen que hacer es en dos aguas, pero invertido como las calles de la antigua, para que les quede el canal en medio de la calle y lo meten en medio del arriate verde que está en el centro, y de ahí lo pueden conducir 1 o 2 kilómetros hasta donde encuentren un río y se descargue en forma natural esa agua de lluvia. Pero evidentemente Jimmy contrató gente que no sabe hacer carreteras y pasa todo eso. Entonces seguimos con el 3, que es excavación no clasificada de préstamo. Entonces es la que se coge de las paredes, como la primera foto que habíamos visto, y el acarreo. Entonces hay que buscar qué es, cómo se paga,
y tener en la mente, no para contestar el examen, que ciertamente serán 20 puntos, pero es para la vida profesional de ustedes. Entonces, en el tema 2, tiene 2 secciones transversales y una está localizada en encadenamiento, que es el denominador 15 más 220, y la otra a los 20 metros, 15 más 240. A veces la trampa es que no está a los 20 metros, sino que a los 15, y estaría 15 más 220 y la otra 15 más 235, y ustedes para sacar el volumen automáticamente multiplican por 20 porque ya lo tienen automatizado en la mente o en la computadora o lo que sea, y hay que darse cuenta de los cadenamientos. Entonces el denominador es el horizontal y el numerador es el vertical. Y las fracciones a la derecha son los cadenamientos a 90 grados que se hicieron hacia la derecha a 3, 5, 5 y 10 metros. Quiere decir que a los 3 subió 2 metros, a los 5, en 4 sube a 5. Hay una pared vertical ahí, y a los 10 que tiene 5, quiere decir que de 5 a 10 es una meseta horizontal. Y a la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos, a los 2, 6, 7, 11 y 14 metros, y baja menos 1, y sigue bajando menos 1, 5, y baja menos 3, y a menos 4, y a menos 5. Y en la siguiente sección, pues las fracciones indican la horizontalidad en el denominador y la verticalidad en el numerador. Las subrasantes, entonces, en el centro las está indicando la cota 1000 en la 220 y que sube 1 metro en la 240. Entonces, una línea recta entre estas dos indica que es la subrasante. La subrasante es la que va a soportar el material selecto y la capa de rodadura, que puede ser concreto, asfalto, adoquín o cualquier otra carpeta para pasar encima de los carros. Y la sección, el ancho de la sección típica, entonces dice que en relleno tanto y en corte tanto. Entonces, el ancho de las que están a la izquierda es 850 y el de la derecha será 950, porque la derecha queda en cosa que hay que cortar y la izquierda en cosa que hay que rellenar. El bombeo 3% quiere decir que de la CL, la línea central, donde está el estacionamiento 15 más 220 y 15 más 240 en la línea central. Entonces de la línea central baja 3% a cada uno de los lados. Y los taludes es lo que se les morona al Jimmy en esa famosa carretera a Chimaltenango. Y entonces en relleno dice que el talud tiene un componente horizontal de 3 y un componente vertical de 2, y en corte tiene un componente horizontal de 1 y vertical de 2, porque así lo instituyó el diseñador. Entonces, eso es lo que tenemos que dibujar, entender todos esos símbolos y plasmarlos en 2 secciones transversales, trabajarlos, sacar las áreas y en base a las áreas y el promedio de las áreas sacar el volumen que hay entre las dos, que vemos que es 20 metros, la diferencia de 40 menos 20 metros. Y entonces esa es la segunda pregunta. Y tenemos otras 2 más. La tercera, con los datos de la siguiente curva, calcule las proyecciones sobre y desde la subtangente para trazar la curva. Y la última, calcular el balance.
Entonces, vean de que este examen final es para sacar 100, ¿verdad? Y mejorar el promedio de todas las notas. Y si alguien va un poquitín mal, con este tiene que ganar. Es solo carpintería. Entonces, el tema 1, tenemos aquí la solución, que es limpia, chapeo y destronque, excavación no clasificada, clasificada de desperdicio, clasificada de préstamo y acarreo. Entonces, ¿qué es limpieza, chapeo y destronque? El suelo vegetal obtenido de la excavación de la capa superior de la zona de ampliación se deberá depositar en las áreas destinadas para ello. Dicho suelo vegetal servirá posteriormente para ser colocado en la orilla de los terraplenes para ser reforestado, o sea que es humus, ¿verdad? Entonces no sirve para la construcción más que para la decoración, para abono. Excavación no clasificada de desperdicio. Comprende el corte o excavación de material dentro de los límites de construcción para utilizarlo en la construcción de terraplenes dentro de dichos límites o otras partes de la obra. O sea, sirve para rellenar. Es material, cualquier material que se pueda compactar. Si no se puede compactar, entonces no sirve. O no se clasifica como eso. El desperdicio comprende el material proveniente del corte que, de acuerdo con los planos, constituyen sobrante o que sea inapropiado para la construcción de la obra. El de la capa vegetal. El proveniente de vaciado debido al material inapropiado y el de remoción de derrumbes. Todo material de desperdicio debe depositarse de tal forma que no sea erosionable y obstruya los canales de tuberías naturales, los barrancos o las tuberías, ni que cause daños o causes quebrados o ríos para ser arrastrados por lluvias y produzcan daños aguas abajo, y todo se lo van a ir a cobrar. Tampoco pueden tirar aguas negras y todo eso. Si hay, porque ponen baños, tienen que poner ahí con un pozo ciego. O de aquellos baños de que llega, son de plástico y todos los días le dan el servicio de sacar las aguas negras. El material de desperdicio deberá ser colocado y esparcido en las capas para ser compactados posteriormente dentro de las áreas de los bancos de materiales, a excepción de los ríos o depósitos específicos para ello. No se requerirá una compactación controlada por laboratorio, pero el contratista debe ejecutar y el delegado residente velar porque el material de desperdicio así colocado no producirá deslizamientos, erosión, obstrucción a los sistemas hídricos y los daños posteriores a la carretera o a los servicios públicos y privados. La COVIAL y Dirección General de Caminos al residente le pagan entre 50 y 100 mil pesos mensuales. Y se supone que tiene la responsabilidad de supervisar al constructor y que todo lo haga bien. ¿Qué es excavación no clasificada de préstamo? Comprende el material que se excave en bancos de préstamo para utilizarlo, falta una T, en la construcción de terraplenes, dentro de los límites de construcción u otras partes de la obra. ¿Y qué es acarreo? Reacondicionamiento en la subrasante, escarificación, tendido y conformación. Entonces, escarificar es descascarar lo que hay, si es asfalto. Ponen una escarificadora y lo quitan todo. Y entonces hay otra máquina que se llama Ripper. Entonces el Ripper son como 3 uñas que lleva atrás la motoniveladora, o hay otros tractores que también la tienen y la insertan y así van haciendo huevo en el asfalto y lo van quitando. En áreas que se necesite reacondicionamiento, el contratista deberá proceder a escarificar el suelo de su rasante hasta una profundidad de 20 centímetros, 200 milímetros, eliminando las rocas mayores a 10 centímetros, acondicionándola fuera del lecho camino. Seguidamente debe proceder a ajustar y conformar las superficies, efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor a
200 milímetros. Quiere decir de que la carretera que hay que construir y hay que hacer el presupuesto, hay que caminarla para saber qué van a escarificar. Si hay muchas rocas ahí metidas, pues tienen que contratar un chafa para que le vaya a volar dinamita y volarlas. O los indígenas lo hacen con fuego y le ponen ahí un montón de leña y las calientan y las parten. Y hay varios métodos, ¿verdad? Pero todo vale pisto. Y entonces las máquinas a veces no lo pueden hacer todo, sino que hay que usar dinamita y tener mucho cuidado. Muchas veces el que lo va a dinamitar sin decir nada, agarra sus cajas de dinamita y se sube a una camioneta y en la parrilla los meten y con el calor del día y todo, solo porque Dios es tan grande, no se revienta la camioneta con todo dinamita y después se baja y lleva ahí en un tuk-tuk su dinamita y ¿cuál es la roca esta? Y se la vuela, ¿verdad? Y a veces uno va ahí en la camioneta y arriba lleva la dinamita. No hay ese tipo de control en Guatemala del traslado, el cuido, todo eso. Con los datos de las siguientes secciones transversales y subrasante, calcular las áreas, distancias de paso y volúmenes. Entonces tenemos los datos que dijimos en la hoja del examen, para no repetirlos. Y entonces aquí está cómo lo tienen que hacer en una hoja de Excel. Y están, la columna N es para el ploteo, ¿verdad? Del punto. Y entonces, lo que yo voy a plotear, ¿qué es? Entonces, son los puntitos, estos verdes, estos que tienen una crucita, las rueditas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 que están en el centro. Y dije otras 5 a la izquierda, 6, 7, 8, 9, 10. Tal como lo habíamos predicho, entonces en la primera, aquí está la CL. Ustedes pueden notar, si lo hacen en sus casas, más grande de que esta celeste ya lleva el 3% de pendiente de bombeo, donde decía que está el 3% de bombeo. Entonces, este es el terreno natural, la que está en forma de fracción. Este es el ploteo de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Y esta línea inclinada es el talud en corte, que dijo Mario. Entonces, dijo que tenía tanto en horizonte y tanto en vertical. Entonces aquí está el triangulito. Dice que en horizontal tiene 1 y en vertical tiene 2. Aquí tiene 2 y aquí tiene 1 y eso sigue en todo. Entonces, el primer chance es plotear los puntos de la CL, sacar el techo a 2 aguas, que es la subrasante donde van a pasar los carros, está en celeste. Y se dan cuenta que aquí en celeste hay una distancia a la línea horizontal blanca, que esta ya bajó el 3%, y aquí ya bajó el 3%. Y el terreno natural todavía sigue. Este es en corte, y este es lo que voy a aportar, voy a rellenar. Y a la izquierda, pues todas bajan, todas son negativas, y su distancia horizontal y su vertical, su distancia horizontal y su vertical, y su horizontal y su vertical. Y ahí están todas las cotas, para que la chequen. El nombre de esta sección transversal, la 15 más 200. O sea que es la más 220, la primerita, ¿verdad?
Todas en positivo sube, entonces este es corte. Todas en negativas baja, entonces este es relleno. Y en la de relleno me aplica esta sección de típica y en la de corte aplico esta. Y el talud en relleno aplico este triangulito y en corte aplico este triangulito y el bombeo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y hacer esa sección transversal. Y aquí está en doble línea y es el corte y en línea simple es el relleno. Y entonces con la computadora procedemos a calcular las áreas. Ya no voy a estar ahí con la calculadora o a mano o a pata, lo que sea, no. Y ustedes aplican el concepto vectorial para sistematizar sus cálculos y que todo les salga bien. Esta es la siguiente, es la 15 más 240. La otra, si tenía 15, le faltó 20, ¿verdad? Porque dice 15 más 200. Y está malo porque es 15 más 220. Entonces se fijan en eso. Y yo aquí le puse mal, pero yo tengo que hacer la resta después para encontrar el volumen de 15.240 menos 15.220 para que me dé 20 de distancia entre cada una de las secciones transversales y esa distancia la multiplico por el área, entonces tengo metros cuadrados por metros lineales y me da el volumen. Acá es igual, yo tengo donde empieza la sección transversal para encontrar el terreno natural. Aquí me da información de más. Aquí también encuentro el terreno natural. Y bajo a la cuota que me indica el examen. Y aquí también tengo yo que estoy bajando a 3% y a 3% y me queda el techo inclinado 2 aguas, que es donde va a ser la rasante, que va a servir que ponga encima de ella el material selecto, el cual lo tengo que compactar y después tengo que poner concreto, asfalto, adoquín o lo que vaya a poner. Y en base a estos conceptos, aquí también está, todo esto es en corte, entonces tengo uno horizontal y dos vertical, y uno horizontal y dos vertical, las dos son iguales, pero en espejo porque las dos están en corte. Y el ploteo se efectuó también en AutoCAD y el cálculo lo hacen en AutoCAD, ¿verdad? Entonces, esta otra, nosotros estamos viendo las secciones transversales. Lo que vamos a ver ahorita es la línea que va de este punto donde tengo el cursor a este punto donde tengo el cursor, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí el eje X, Y entonces esa línea que viene a continuación es la que está sobre el eje Z. Y le saco una sección transversal a esa línea y me queda que esta es la subrasante, ¿verdad? Con sus cotas. Y por donde de que es la del terreno y la subrasante que tiene que llegar. Perfil longitudinal. Para calcular áreas se puede hacer por cualquier método. Dobles distancias, que se enseñaron de topografía, ya no se hace así, matricial. Pues, tienen que utilizar la computadora, lo hacen en computadora y entonces le sacan un print screen y eso es lo que van consignando en la hoja de papel de Word
y los van poniendo y van haciendo su examen tecleando con los dedos. No vayan a estar poniendo nada a mano, por favor, eso ya es arcaico. Y distancia de paso, los volúmenes. Entonces, aquí tengo ya algunos cálculos preliminares. Aquí sigo yo poniendo mi error, 15 más 200, si es 15 más 220. No sé si calculé mal y puse, si lo hizo la computadora, 40 menos 200, 240 menos 200 me da 40, pero la verdad es que el examen dice que están a 20 metros de distancia. 20 más 20, 40. Y yo como le puse 200, me sale 40 metros. Entonces ya me calificaron ustedes y está mal. Pero es de consignar bien sus números y el cálculo de corte, de relleno en las secciones y los volúmenes de parciales y acumulados, y ya tienen el volumen de corte y el volumen de relleno. Entonces lo que van a tener que hacer de examen corto es chequearme mis cálculos. Entonces, si al final de cuentas yo metí la pata, entonces aquí en lugar de 200 es 200 es 220 y aquí 240, y pensé que no lo había consignado en el Excel y aquí le puse 2040, pero entonces chequean si qué fue lo que hice y me ponen ahí el profesor calculó mal, yo lo hice bien. O le chequeé al profesor y sí lo calculó bien, lo único es que el dibujo lo consignó mal. Al final de cuentas, el malo soy yo. Y tienen hasta mañana a las 9 de la mañana para entregarlo, y la señorita Arlen les va a abrir un buzón ahí para que lo puedan entregar. Y el tema 3, ¿ya están cansados o seguimos? Seguimos. 25 puntos con los datos de la siguiente curva. Calcular las proyecciones sobre y desde la subtangente para trazar la curva. Entonces, esto es del examen pasado. El principio de curva, la delta y la G. Y entonces lo tienen que sacar. Y el tema 4, el calcular el balance, ¿verdad? Entonces esta no la hicimos, sino que ya es parte de lo que ya saben, y aquí viene el cálculo del balance. Aquí, ojo, porque le están diciendo coeficiente de contracción tanto, o coeficiente de expansión, y el balance inicial, 100,000, estaciones, 100, 120, 140, ¿y cuál tocaría aquí? 160, pero se puso 150. ¿Cómo venía el examen? ¿Será que lo consignamos mal nosotros o ya es mala fe el que hace el examen, que dice les voy a poner una trampilla ahí a los alumnos? Y el examen, ¿cómo dice? Estación 100 más 20, 120, más 20, 140, y ya no es más 20, sino que más 10, 150. Entonces, esas son las trampitas que vienen a veces para ver si tienen ojo de ver bien el estacionamiento de estas cuestiones. Y entonces ya aquí calculan el espesor de corte, las áreas, el área 1 más el área 2, la divisoria entre 2, da 10, pero hay que ver si no estamos confundidos aquí, y como la última es 10, si no es 5.
y de repente sí, ¿verdad? Y está mal toda la resolución del examen. Y entonces el volumen, el área por la distancia media, ya les va a dar los volúmenes. Y el factor, entonces el volumen abundado, la suma del volumen y la cuota de balance. Entonces ya los van balanceando y ponen el balance inicial, cuota de balance, sobre balance, bajo balance. Y este es la respuesta de del tema número 4. Estas otras no es del examen, son fórmulas y un extra que viene en la clase, y estos dibujos tan bonitos y los colores tan bonitos, pues como siempre Arlen y Rolando se pintan para hacer estas buenas presentaciones. Y esta es de cómo hacer pasar un punto obligado en la curva, y todo esto que antes eran unos cálculos elaborados, ahora ya viene en la estación total. Hay que descubrir dónde están sus aplicaciones, sus funciones, y cada una de estas, esto es. Entonces, esta otra es cuando no pueden pasar la curva por donde tiene que pasar todavía, porque hay que demoler algo o no se tiene el permiso del colindante para pasar. Entonces se puede hacer una curva paralela, podríamos decir, para poder seguir el cálculo de la carretera, y todo esto pues también ya viene, todo lo que nosotros damos aquí ya viene en las estaciones totales, ya solo para entenderlas y aplicarlas. Ya la mayoría de la ingeniería es más de aplicación que de estar resolviendo el problema como que si fuera la primera vez. Ya todo está planteado. Trazante de una curva circular auxiliada por una curva concéntrica. Entonces es la misma situación. No hemos demolido los edificios de la universidad o de la escuela o de lo que haya en el terreno, y ahí va a pasar una curva. Entonces la podemos hacer con una curva concéntrica igualmente. Y entonces esta es la presentación que teníamos de lo que es el primer acercamiento a movimiento de tierra, a cálculos de este tipo, y que va a haber mucho trabajo en esto. Hay que tener claro qué es lo que se va a hacer, claro qué instrumentos son los que se van a utilizar, la maquinaria, tienen que saber cómo se llaman técnicamente y cómo se llaman popularmente, ¿verdad? Entonces, una bailarina se llama vibrocompactadora, y así, ¿verdad? Entonces, una mica es una retroexcavadora, si tiene cargador y tiene un bracito para recoger, pero aquí mica, y a veces ni le entienden, usted dice retroexcavadora en la obra. Entonces tienen que saber cómo hablar con los jefes, y tienen que saber cómo hablar con la gente de la obra, tener claro más o menos mentalmente los volúmenes de lo que se está hablando, para traducir de alguna forma rápida en quetzales o en dólares los volúmenes del trabajo, y más o menos saber por dónde está. Eventualmente pueden estar trabajando un diseño
en cálculo de presupuestos o en la obra. Y entonces, eso es. Vamos a seguir haciendo otros ejercicios y ahorita pues ya tienen el primer chance de hoy calificarme si hicimos bien esa resolución o si está malo y está aumentado al doble. Y esas son cosas que se tienen que fijar siempre, ¿verdad? Porque entonces si no cotizan mal, y lo peor es cuando uno tiene que poner plata de su bolsa. Entonces, hemos llegado al final de esta presentación y seguimos el día lunes en forma acelerada para terminar y cumplir con el programa y dejar tiempo para hacer después algunos ejercicios que ya entren fogueados. Ya hoy es 15, faltan 2, 3 semanas para terminar y se acabó el curso, ¿verdad? Entonces, ¿les quedó alguna pregunta antes de que nos vayamos? Decía aquel, o ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ya se van a otra parte. Si se van, de todos modos, con mucho cuidado, porque el virus anda virulentamente agresivo y cada vez hay más contagios y pues ustedes están jóvenes, pero tienen que proteger a su gente de sus casas. Y el otro año nos vamos ya oficialmente en internet otra vez, así que no se me vayan a aburrir por estos medios y agarrar ya la mentalidad. Y es la información del día de hoy. Entonces, muchas gracias por recibirme en sus casas y nos miramos al día lunes, siempre con estos mismos temas, ¿verdad? Ok. Pasen feliz fin de semana entonces.